Se abre la sesión. Sentaos. Queridos miembros de la lección magistral Andrés Laguna, miembros de la Fundación Lili, profesor Carlos Belmonte, autoridades, señoras, señores, muy buenos días. Damos la bienvenida hoy a este Paraninfo centenario al profesor Carlos Belmonte Martínez, uno de nuestros más distinguidos científicos, médicos y neurobiólogos, al que este año la Fundación Lili y la Universidad de Alcalá han invitado a pronunciar en su condición de maestro la tercera lección magistral Andrés Laguna, que las dos instituciones acordamos crear para conmemorar la personalidad del que fue gran médico y humanista Andrés Laguna. Este es un acto académico que celebramos el 18 de octubre de cada año, fecha en la que solía iniciarse el curso en la Universidad de Alcalá, coincidiendo con la festividad de San Lucas, patrón de los médicos. Como este año el 18 es sábado, pues adelantamos al día de hoy, 17, la celebración del acto. Conmemoramos y evocamos hoy, pues, aquel ilustre segoviano, hijo asimismo de otro médico, el judío converso Diego Fernández de Laguna, que seguramente inspiró y propició la vocación médica de su hijo. Nuestro Andrés Laguna ejerció su magisterio durante unos años en esta universidad, a partir de 1536, y le cupo el honor de ser médico personal de Carlos V y luego también de Felipe II. Europeísta y humanista destacado, recordamos que tradujo al castellano con interesantes comentarios y adiciones que duplican el original la materia médica de Dioscórides, que se convirtió en la versión de Andrés Laguna en obra fundamental de la botánica y la farmacología de la época. Esa versión castellana fue publicada a mitad del siglo XVI, en 1554, y fue reimpresa en Amberes al año siguiente, en 1555, conociendo además 22 reediciones hasta finales del siglo XVIII, lo que es testimonio de su gran aceptación y difusión en la Edad Moderna en toda Europa. El texto base del que partió Laguna fue precisamente una versión latina impresa aquí, en Alcalá de Henares, en 1518, la de Jean de la Rielle. Menciono esto último porque, si bien la Universidad de Alcalá es internacionalmente conocida por su compromiso con las humanidades, y en este Paraninfo precisamente se entrega el Premio de Literatura en Lengua Castellana a Miguel de Cervantes, sin embargo, una de las aportaciones de mayor interés de la universidad, especialmente en los siglos citados, fue en el campo de la medicina y la cirugía. Es preciso recordar en este contexto que el cardenal Cisneros no solo se preocupó por fundar una universidad donde se estudiaran filología, derecho canónico y teología, sino que quiso incorporar también la ciencia de la medicina, consciente de la necesidad de sanar, y cito sus palabras, las muchas enfermedades que cada día atribulan a los mortales, según escribió él mismo. De hecho, dedica 3 de los capítulos de sus constituciones de 1510, las constituciones del Colegio Mayor de San Ildefonso, digo que dedica 3 de esos capítulos a la medicina, los capítulos numerados como 49, 50 y 51. El 49 lleva como título Las cátedras de medicina y sus salarios. El 50, Cursos de los bachilleres y licenciados en medicina. Y el 51, Examen y concesión de los grados de licenciado y de doctor en medicina. En el capítulo 49 justificaba concretamente la creación de 2 cátedras de medicina y establecía el régimen de sus enseñanzas. Cito: «Esté obligado cada uno de estos catedráticos a leer 2 lecciones cada día lectivo, una antes del mediodía y otra después, de manera que
uno de ellos lea las 2 lecciones del curso siguiente el Canon de Avicena, que deberá completar en 2 años. El otro catedrático esté obligado de modo semejante a leer las lecciones del curso siguiendo el arte de Hipócrates y de Galeno, y como el anterior, deberá completar las enseñanzas en 2 años. Acabados los 2 cursos, los catedráticos permutarán las lecturas de tal modo que el que acabó el curso de Avicena comience el curso de arte y continúe por 2 años, y el otro al contrario. Los 2 primeros catedráticos de medicina de Alcalá, los doctores Tarragona y Antonio de Cartagena, se incorporaron ya en el curso 1509-1510, es decir, en el segundo curso de la apertura de la Universidad Cisneriana. La primera promoción, de la que formó parte nada menos que Santo Tomás de Villanueva, había iniciado las clases en octubre de 1508. Eso lo que permitió, como es obvio, fue una rápida consolidación de las enseñanzas de medicina. Inicialmente, la enseñanza de la medicina, tanto a través del canon de Avicena como del arte de Hipócrates y Galeno, venía influida, como en el medievo, por el mundo árabe, pues los textos que se manejaban a principios del XVI estaban arabizados. Pero muy pronto, y dado el influjo filológico y humanista grecolatino de Alcalá, buena prueba de ello es obviamente la edición de la Biblia políglota, de la que precisamente este año, 2014, estamos conmemorando el 5º centenario de la publicación del primero de los volúmenes que la componen, fue, como digo, cada vez más frecuente acudir a los textos griegos, de modo que no era infrecuente entonces que el catedrático de griego pasara luego a enseñar medicina, ya que buena parte de la bibliografía relevante estaba escrita en realidad en esa lengua. Es interesante tener en cuenta que entonces, como es sabido, había una separación entre médicos y cirujanos. Los primeros estaban bien considerados como personas cultas y leídas, mientras que los segundos tenían una consideración social menor, al ejercer muchos de ellos empíricamente la cirugía, sin poseer estudios de titulación universitaria. Me refiero a los sacadores de piedras, oculistas, barberos, sangradores, parteras, etc. El auge de la medicina humanista, de la que la Universidad de Alcalá fue un buen ejemplo en los siglos XVI y XVII, contribuyó a la aparición de los cirujanos latinos, así llamados porque eran capaces de leer y escribir en la lengua de la ciencia. Andrés Laguna fue uno de esos célebres talentos médicos del siglo XVI, como lo fueron también científicos de la talla de Cristóbal de Vega, alumno y catedrático de medicina en Alcalá, que tradujo a Hipócrates y divulgó a Galeno, aunque escribió la mayor parte de su obra en latín. Liber de arte medendi es su obra más conocida. También Fernando de Mena, que escribió en latín y se dedicó sobre todo a interpretar a Galeno, y entre cuyos alumnos se cuentan Benito Arias Montano y el famoso urólogo Francisco Díaz. Francisco Díaz, fue cirujano del rey y autor del primer tratado de urología en Europa, que data de 1588. Había sido estudiante de medicina aquí entre 1548 y 1555 y luego ejerció inmediatamente como profesor en Alcalá entre 1556 y 1558. Pero no podemos dejar de recordar tampoco otros nombres ilustres, como el que tengo a mis espaldas, el de Francisco Vallés de Covarrubias, el divino Vallés, alumno por la misma época que Francisco Díaz, es decir, entre 1544 y 1554, y que fue asimismo profesor de anatomía y de disección de cadáveres, considerado el creador de la anatomía patológica. Todo esto a partir de 1556, el mismo año en que Francisco Díaz fue también nombrado catedrático de esta universidad. Vallés fue médico de Felipe II y, aunque publicó casi toda su obra en latín, en castellano vio la luz en 1592 su Tratado de las aguas destiladas, pesos y medidas de que los boticarios deben usar.
Esos años de la década de los 40 y de la década de los 50 del siglo XVI fueron especialmente fructíferos en los estudios médicos en Alcalá, si recordamos que también otro de los grandes nombres de la ciencia europea del Renacimiento, Juan Huarte de San Juan, fue alumno de medicina en estas aulas entre 1553 y 1559. Años después, en 1575, publicaría su célebre Examen de Ingenios para las Ciencias, una obra escrita en castellano que sería traducida al latín, al francés, al italiano, al inglés a lo largo de los siglos XVI y XVII y al alemán en el siglo XVIII. La herencia de la medicina y la cirugía de Alcalá se prolonga especialmente en el siglo XVII y en el caso concretamente de la cirugía, gracias a la dotación por parte del rey Felipe II de la primera cátedra de cirugía en 1594 que ocupó Luis de Victoria. Ello dio lugar a la formación de cirujanos famosos del siglo XVII o de finales del XVI, como Francisco Arceo, Francisco Hernández, que influyeron en el resto del país. Ahí está el ejemplo del monasterio de Guadalupe, por ejemplo, pero también en otros lugares de Europa y de América. No en vano el tratado de Francisco Arceo, en latín, de Recta Curandorum Vulnerum Ratione, es obra cumbre de la cirugía europea de la Edad Moderna. Considérese simplemente que esta obra, publicada en Amberes en 1574, tuvo tal trascendencia en toda Europa que fue traducida al inglés en 1588 y posteriormente a otras lenguas como el alemán en 1600, el francés en 1667 o incluso el holandés. Si evoco todos estos nombres y logros de hace 4 y 5 siglos hoy, en que tenemos el privilegio de recibir en este Paraninfo al profesor Carlos Belmonte Martínez, es para que él y todos los presentes se sientan como en casa, en compañía de todos esos grandes médicos y cirujanos, de los científicos pioneros de la medicina en los siglos XVI y XVII, que aprendieron y enseñaron en las aulas de Alcalá y ayudaron a cumplir una de las misiones que nuestro fundador encomendó a la universidad. Esto es, y como dije antes, tomando prestadas las palabras que el propio Cisneros incluyó en sus constituciones de 1510, sanar las muchas enfermedades que cada día atribulan a los mortales. Esto es lo que ha hecho el profesor Belmonte Martínez con su trabajo, con su talento, con su dedicación, como seguidamente se encargará de resaltar el profesor José Antonio Gutiérrez Fuentes. Sin duda, una de las tareas más hermosas y reconfortantes que pueden desempeñar los amantes de la ciencia, como hicieron Andrés Laguna y los otros médicos que he mencionado, y naturalmente los antecesores del profesor Belmonte en esta lección magistral Andrés Laguna, los profesores Salvador Moncada y Jesús San Miguel. Enhorabuena, profesor Belmonte, por su nombramiento de hoy y sobre todo por esa trayectoria ilustre en la medicina, en la ciencia, al servicio de la sociedad y de sus pacientes. Y permítanme que, para finalizar, agradezca una vez más a nuestros amigos de la Fundación Lili, a su presidente, don Javier Eyena, a su director, don José Antonio Sacristán del Castillo, a su consejero honorífico, don José Antonio Gutiérrez Fuentes, y a todos los miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, su amistad y su apoyo a la Universidad de Alcalá. A todos ustedes también, muchas gracias por su atención y por haber asistido a este acto de hoy. Gracias. Tiene a continuación la palabra don Javier Eyena, presidente de la Fundación Lili. Muchas gracias. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima señora vicerrectora de Investigación y Transferencia, patronos y miembros del Comité Científico Asesor de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, señoras y señores. En primer lugar, buenos días a todos y decir en nombre de la Fundación, expresar el agradecimiento por esta compañía que nos honra
en este solemne acto académico en el que celebramos la lección magistral a Andrés Laguna en su tercera edición. Deseo agradecer muy especialmente a la Universidad de Alcalá y a su rector, don Fernando Galván, su decidido apoyo a esta iniciativa que desde el año 2012 organizan y convocan conjuntamente la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili. Quiero destacar que se trata de una iniciativa especialmente relevante para la Fundación Lili y que forma parte de una larga historia de proyectos comunes con la Universidad de Alcalá, lo que pone de manifiesto que ambas instituciones entendemos los frutos y los beneficios de la colaboración público-privada, que es esencial para la difusión del conocimiento y el alcance de la ciencia en nuestro país, el avance de la ciencia. La Fundación Lili tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo de la sanidad española a través de iniciativas orientadas al fomento y el apoyo a la investigación, la divulgación del conocimiento científico y la formación de los profesionales sanitarios. Las actividades encaminadas a promover el humanismo médico y los valores clásicos de la medicina siempre han constituido una prioridad para nuestra Fundación y es aquí donde se enmarca la lección magistral que hoy celebramos. Las circunstancias de que Andrés Laguna fuese profesor en Alcalá y que su año de nacimiento coincidiese con la fundación de la universidad por el cardenal Cisneros fueron elementos determinantes para que hoy nos reunamos en este Paraninfo que ha sido testigo del paso de tantos grandes nombres de nuestra historia. El hecho de que la universidad designase la simbólica fecha del 18 de octubre, festividad de San Lucas, patrono de los médicos, para la celebración de esta lección, pone de manifiesto la relevancia que esta universidad ha otorgado a este acto y la prioridad que para la Fundación Lili supone la educación médica. Las lecciones magistrales cuentan con una dilatada tradición en los países anglosajones, siendo la Herbayan Lecture, instaurada en 1656 por el propio William Harvey y organizada por la Royal College of Physicians de Londres, la más conocida. Si el objetivo inicial de esa lección fue fomentar la búsqueda y el estudio de los secretos de la naturaleza mediante la experimentación, el de nuestra lección Andrés Laguna es fomentar los valores eternos del humanismo renacentista. Valores tales como la búsqueda de la verdad, la curiosidad, el esfuerzo, la huida de los dogmatismos y el optimismo son elementos esenciales no solo para el avance del conocimiento, sino también para lograr una sociedad mejor. Finalizo dándole nuevamente las gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto y mostrando mi satisfacción al comprobar que esta lección se está convirtiendo en una obligada referencia para todos los que creemos en la vigencia de los valores de Andrés Laguna, que nos mostró a lo largo de su vida con su ejemplo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor don José Antonio Sacristán del Castillo, director de la Fundación Lili, para proceder a la lectura del acta de concesión. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima señora vicerrectora de Investigación y Transferencia, señor presidente de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, señoras y señores, antes de proceder a la lectura del acta de nombramiento de maestro, me gustaría recordar que con esta designación el Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna pretende reconocer la labor de una personalidad relevante por sus aportaciones humanistas, científicas y médicas que haya contribuido de forma significativa al desarrollo de la medicina y al cuidado de la salud en el ámbito de los países en los que se desarrolla la cultura hispana. El Consejo valora enormemente las aportaciones científicas de los candidatos, poniendo un énfasis especial en que el premiado personifique también los valores humanistas que Laguna encarnó como pocos, unos valores que en nuestra época parecen un tanto desdibujados y que resulta imprescindible recuperar para lograr el avance de la sociedad. Hay una característica del espíritu humanista que este año 2014 parece especialmente oportuno destacar. La ciencia no tiene fronteras, ni geográficas ni temporales. Los hombres del Renacimiento miraron con igual pasión al pasado y al futuro. Admiraron y aprendieron de los grandes maestros de la antigüedad, pero sometiendo dicho aprendizaje a la profunda revisión crítica tan necesaria para el avance del conocimiento.
El espíritu humanista tampoco establece fronteras geográficas. Los grandes hombres de aquella época, al igual que los filósofos y sabios griegos, fueron grandes viajeros y buscaron el saber allá donde se encontrase. Una visión global del mundo es un requisito imprescindible para el progreso, pero es especialmente importante en el caso de las ciencias. Europa fue la referencia de los hombres de aquella época, y así supieron verlo también dos de nuestros intelectuales más importantes del último siglo. Si España es el problema, Europa es la solución, escribía Ortega. Y Cajal, nuestro gran científico, señalaba: el provincialismo o regionalismo y el caciquismo son algunas de nuestras reliquias feudales que han generado nuestra miseria económica, intelectual y científica. Mirémonos en el espejo de Laguna, viajero infatigable y uno de los mayores europeístas de su tiempo, que pasó la mayor parte de su vida fuera de España, desarrollando su labor en Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y los Países Bajos, y solo ocasionalmente volvió a España, entre otros periodos en los años 1538 y 1539, para, entre otras actividades, enseñar en Alcalá, donde también publicaría alguna de sus obras. Prueba evidente de su convicción europeísta es ese momento mágico que tuvo lugar a las 7 de la tarde del día 22 de enero de 1543 en la Facultad de Artes de la Universidad de Colonia, cuando, rodeado de un senado de príncipes y varones doctos, pronunció, en medio de un ambiente inspirado en los teatros griegos, con luz de antorchas y ceremonial propio de Día de Difuntos, su famoso discurso de Europa, la que míseramente a sí misma se atormenta y lamenta su propia desgracia. En su discurso avisa del gran mal de Europa, la división, y exhorta a la comprensión y la concordia, invitando a los europeos a reforzar sus lazos culturales comunes frente a sus diferencias ideológicas y religiosas. Hoy, 470 años después de aquel discurso de Europa, nos reunimos aquí, en este Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en la que Laguna enseñó para celebrar esta tercera lección magistral que lleva su nombre. Y paso ya a dar lectura del acta de nombramiento de maestro de la tercera lección magistral Andrés Laguna. La Universidad de Alcalá y la Fundación Lili, por acuerdo del Consejo de la lección magistral Andrés Laguna de 11 de junio de 2014, en reconocimiento de sus aportaciones humanistas, científicas y médicas que han contribuido de forma significativa al desarrollo de la medicina y al cuidado de la salud, nombran al profesor Carlos Belmonte Martínez maestro, facultándole para pronunciar la tercera lección magistral Andrés Laguna 2014, y en virtud de la autoridad que les es conferida, firman el presente título en Alcalá de Henares, 17 de octubre de 2014, don Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá, y don Javier Ellena, presidente de la Fundación Lili. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el doctor don José Antonio Gutiérrez Fuentes, secretario del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna y consejero honorífico de la Fundación Lili, para dictar la laudatio. Muchas gracias, señor rector. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Alcalá, excelentísima señora vicerrectora de Investigación de la Universidad de Alcalá, señor presidente de la Fundación Lili, ilustrísimos profesores y autoridades, patronos y miembros del Consejo Científico Asesor de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna que hoy nos acompañan, señoras y señores. Guiados por el deseo de rendir homenaje a la figura de Andrés Laguna, uno de nuestros más distinguidos humanistas, científico y médico, los promotores de esta iniciativa propugnamos la creación y convocatoria anual de esta lección el Día de San Lucas, en este marco espléndido del Paraninfo de la Universidad de Alcalá. De nuevo me cabe a mí, como secretario del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna y en representación de todos sus miembros, el gratísimo honor de pronunciar la laudatio, la alabanza de los méritos humanos y científicos que adornan a la persona del maestro de esta, su tercera edición. Como hemos escuchado, el Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, en su reunión del 11 de junio próximo pasado, ha considerado al doctor Carlos Belmonte Martínez merecedor de la distinción como maestro que le faculta para pronunciar ante esta Asamblea la Lección Magistral 2014. Carlos Belmonte nació en Albacete hace algunos años.
Es muy de su tierra y utiliza muy a menudo refranes manchegos. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en 1966, donde se doctoró 3 años después, en 1969. Comenzó su entrenamiento investigador y docente en el Departamento de Fisiología de dicha Facultad de Medicina, bajo la tutoría del profesor Antonio Gallego, orientándose pronto hacia la neurofisiología. Ocupó los puestos de profesor ayudante, profesor adjunto por oposición y profesor agregado por oposición en 1971. Ese año obtuvo un Fogarty International Fellowship de los National Institutes of Health, que le llevó por 2 años a los Estados Unidos, al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah, con su director Carlos Eizaguirre. Allí colaboró con el profesor Hartline, Premio Nobel de Fisiología, estudiando la visión en el ojo del escorpión, nada menos. En 1973 obtuvo el puesto de catedrático y director del Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, de la que fue vicedecano. Más tarde, en 1980, fue nombrado vicepresidente de la Comisión Gestora y vicerrector de Ordenación Académica de la nueva Universidad de Alicante, en la que puso en marcha la Facultad de Medicina, de la que fue su primer decano. En 1985 disfrutó de un año sabático como visiting professor en la Universidad de Harvard, el Eye Research Institute de la Retina Foundation de Boston y en la Universidad de Utah, de la que ha sido profesor adjunto hasta el año 2000. En su faceta investigadora creó y dirigió el Departamento de Fisiología de la Universidad de Alicante y en 1990 el Instituto Universitario de Neurociencias. Desde 1998, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche, del que ha sido director desde su creación hasta el año 2007. Al serle concedido en 1995 el Premio Nacional Cátedra Severo Ochoa, repitió una estancia sabática, esta vez en Australia, como investigador asociado del Cooperative Research Center for Eye Research and Technology y posteriormente como investigador visitante del Prince of Wales Medical Research Institute en Sydney. Sabático que continuó el resto del año en los departamentos de Neurobiología de Harvard y de Fisiología de Utah. Belmonte es catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y en su faceta docente, entre otros, ha sido presidente de la Sociedad Española de Educación Médica, asesor de la Organización Mundial de la Salud, representante por España en el Comité para la Formación de Médicos de la Comunidad Económica Europea y miembro del Consejo de Universidades y de la Salud de la Comunidad Valenciana. Ha publicado numerosos artículos sobre educación médica en revistas especializadas, monografías y artículos de divulgación. Requerido como conferenciante en numerosos congresos nacionales e internacionales, es miembro del comité editorial de las más prestigiosas revistas científicas de su especialidad. Carlos Belmonte es miembro numerario de la Academia Europea, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, donde ayer pronunció, al lado de Su Majestad el Rey, el discurso de apertura del curso académico correspondiente al año en curso, de la Akademie der Wissenschaften und der Literatur de Alemania, así como de las de Medicina de Valencia, Valladolid y Murcia. Ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que cito el Jaime I de Investigación en 1992, el Premio de Investigación André Balazs de la International Society for Eye Research de los Estados Unidos en 1998, el Premio Nacional de Investigación en Medicina Gregorio Marañón en el 2008, el European Vision Award en 2011, el Premio Antonio Gallego de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas en 2012 y el Arbor Foundation Recognition en 2013. Medalla de Oro de la Universidad de Alicante, del Instituto de Neurociencias de Alicante y doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha hace 3 años, en el año 2011. Fue nombrado en 2007 presidente de la Organización Internacional para la Investigación del Cerebro, que aglutina a 70.000 neurocientíficos de más de 80 sociedades de 111 países. Creo que un puesto muy adecuado para un investigador al que quitan el sueño los desafíos éticos a los que el mundo tendrá que enfrentarse en breve ante las posibilidades de manipular el más complejo e importante de nuestros órganos, el cerebro. En palabras suyas, el miedo
la ira, la tristeza o la felicidad son emociones intensas que prestan color a la vida. A ellas se unen otras muchas, menos obvias, pero que contribuyen a generar un estado emocional basal. El estudio de cómo funciona el cerebro ayudará a entender cómo somos y a mejorar nuestra conducta social. Desde 1990 a 1996 presidió la International Society of Eye Research y ha pertenecido o pertenece a los comités científicos asesores de institutos de investigación en Europa, América y Asia, así como del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en España y de las fundaciones de investigación del Hospital La Paz de Madrid y el Hospital General Universitario de Alicante. Belmonte ha presidido la red de centros de investigación en enfermedades neurológicas, presidió la Sociedad Española de Neurociencias, es miembro del comité asesor de la Helen Keller Research Foundation de los Estados Unidos, del Comité Europeo de la Dana Alliance for the Brain y ha sido miembro y vicepresidente del Comité Científico del Human Frontiers Science Program. Además, es evaluador de la investigación científica para las agencias nacionales del Reino Unido, Francia, República Checa, Chile, Argentina, México, Canadá y Japón. Pero Carlos es, sobre todo, un ciudadano al que le preocupa que sus contribuciones se transformen en conocimiento al servicio de la sociedad y de su país. Manifiesta así su inconformismo con la situación de nuestra ciencia y la incomprensión social y administrativa hacia su necesario desarrollo y avance. Convencido del progreso en el conocimiento del cerebro, objetivo prioritario actual de los grandes planes de I+D en Europa y en los Estados Unidos, apuesta porque España, en una disciplina en la que históricamente ha ocupado un lugar relevante, con científicos de la talla de Cajal, Fernando de Castro o Lorente de No, porque España no quede descolgada hoy de esta gran apuesta global. Así lo atestiguan sus trabajos y actuaciones pasadas y actuales y los reconocimientos merecidos. Abogamos porque pueda seguir haciéndolo y junto con los numerosos científicos españoles actuales de talla internacional logren poner a nuestra ciencia, a nuestra neurociencia, en el lugar que debe ocupar de forma permanente. Este catedrático de Fisiología ha dedicado la mayor parte de su labor investigadora a los mecanismos del origen del dolor y su transmisión en el sistema nervioso, pero considera que la trascendencia real de su aportación a la ciencia española ha sido su capacidad de generar proyectos y formar equipos. Así, se jacta de que la edad media en el Instituto de Neurociencias es de 36 años, de que el ambiente laboral es muy bueno e intenso, con un 20% de científicos llegados del exterior, y de que los catedráticos de Fisiología que se formaron en su departamento de Valladolid le superan hoy como científicos. Carlos es buen conversador y comunicador. En realidad, habla por los codos y tiene un evidente afán divulgador. Opina que cualquier pregunta es buena para intentar explicar con pasión y con sentido del humor la ciencia, sobre todo si sus hallazgos suponen un beneficio directo para el ser humano. Al fin y al cabo, Carlos es médico. Amante de la familia y casado con Ani desde hace 47 años, dice ella, quién sabe si esto es un mérito, tiene 2 hijos y 2 nietos. Los que mejor le conocen destacan en él su generosidad, bondad, gran capacidad de trabajo, optimismo, sentido del humor, muy buen carácter, tolerante, moderado y siempre dispuesto a echar una mano. Sus aficiones, cuando hay tiempo para ellas, son la lectura histórica, literatura, el cine, la pintura, pasear por la playa y vuelta al trabajo. Desde su grupo de transducción sensorial y nocicepción cuentan que no para quieto en un sitio, que no rechaza una oportunidad para ir a investigar, asesorar o divulgar la ciencia allí donde se le requiere y que tiene una energía que todos admiran y envidian a partes iguales. Siempre está abierto a colaborar con un compañero, un estudiante o un recién graduado que le busque para aprender y, más allá de lo laboral, a atender a un compañero o un amigo que tenga un problema y requiera su consejo, su comprensión o su ayuda. Ellos se manifiestan orgullosos de que hoy esté aquí pronunciando la lección magistral Andrés Laguna. Esperamos que sepa que es imprescindible para todos los que estamos a su alrededor en todos los sentidos de la palabra. Así me lo han transmitido y así lo repito. Debo terminar y termino. Querido Carlos,
La lección magistral Andrés Laguna se siente orgullosa de recibirte como su maestro 2014. En nombre de los miembros de esta iniciativa, en el de cuantos nos hemos beneficiado de tus esfuerzos y conocimientos, en el de los que nos disponemos a escucharte y en el mío propio, gracias, he dicho. Carlos Belmonte Martínez, por favor, acérquese para recibir la medalla honorífica y el diploma que le acredita como maestro de la lección magistral Andrés Laguna.